Bienvenidos a un viaje en el tiempo, a una historia que, aunque milenaria, late con la fuerza de una verdad eterna. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de una mujer llamada Abigail, cuya inteligencia emocional y fe inquebrantable impidieron una tragedia inminente. Esta historia, que encontramos en el capítulo 25 del primer libro de Samuel, es un espejo de nuestras propias luchas. En ella vemos la riqueza frente a la pobreza, la arrogancia frente a la mansedumbre y el juicio a punto de estallar. Pero, por encima de todo, vemos la compasión y la humildad de una persona que decidió actuar y no solo reaccionar. Es una lección profunda de cómo la palabra de Dios es viva y eficaz, transformando nuestras luchas diarias en oportunidades de paz y abundancia. La historia comienza con tres personajes: un hombre llamado Nabal, su esposa Abigail y un joven guerrero, David. En aquel tiempo, David y sus hombres estaban en el desierto, huyendo de Saúl. Ellos actuaban como una especie de seguridad para los pastores locales, protegiendo sus rebaños de ladrones. Nabal, por su parte, era un hombre inmensamente rico, dueño de 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Pero, a pesar de toda su riqueza, la Biblia nos da una descripción precisa y aterradora de él. Nabal era un hombre tosco y malvado. Llegó la época de la esquila de las ovejas, una fiesta de gran abundancia. David, recordando la protección que él y sus hombres habían dado a los rebaños de Nabal, envió a 10 de sus jóvenes a pedir un poco de provisión. Era una práctica común de la época, un pedido justo y respetuoso. Los mensajeros de David llegaron y dijeron a Nabal: «Hemos venido en tiempo de fiesta. Sé bondadoso con tus siervos y con tu hijo David. Darles lo que puedas». Pero la respuesta de Nabal fue tan arrogante y mezquina que reflejó su falta de carácter. Él contestó: «¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hoy en día muchos siervos huyen de sus señores. ¿Por qué he de tomar mi pan, mi agua y la carne que preparé para mis esquiladores y darla a hombres que ni siquiera sé de dónde vienen?» En este momento nos habla de la naturaleza humana. John MacArthur comenta que la avaricia y la arrogancia de Nabal lo cegaron. No veía la generosidad de los demás, solo su propia importancia. Su respuesta no solo fue una negativa, fue un insulto directo a David. Cuando los jóvenes regresaron y relataron a David lo que Nabal había dicho, la reacción de David fue inmediata y llena de ira. Ordenó a sus hombres: «Ciñan sus espadas». David estaba listo para la venganza, para hacer justicia con sus propias manos. La ira es una emoción poderosa y muchas veces nos lleva a actuar de manera imprudente. La historia podría haber terminado en un baño de sangre, pero Dios había puesto a una mujer sabia en medio de esa confusión. Abigail, la esposa de Nabal, era, según la Biblia, una mujer sensata y muy hermosa. Uno de los siervos de Nabal, al percibir el peligro que se acercaba, corrió a contarle a Abigail lo que había sucedido. Le dijo: «David envió mensajeros del desierto para saludar a nuestro señor, pero él los insultó». Y advirtió: «Los hombres de David han sido muy buenos con nosotros. Nos protegieron día y noche mientras pastoreábamos las ovejas cerca de ellos. Fueron para nosotros como una muralla de protección». Aquí vemos un contraste sorprendente. Nabal, el rico, fue incapaz de ver la bondad de David. En cambio, su siervo, un hombre trabajador, reconoció la fidelidad de David. Esto nos recuerda que la verdadera abundancia no está solo en los males materiales, sino en un corazón agradecido y en una perspectiva correcta de la vida. Abigail actuó de inmediato. Sin decir una palabra a Nabal, reunió una enorme cantidad de provisiones,
pan, vino, ovejas, cereales, uvas y tortas de higo, y las cargó en asnos. Luego partió al encuentro de David y sus 400 hombres, lista para interceder. Cuando Abigail encontró a David, se postró ante él y pronunció uno de los discursos más poderosos de la Biblia. No culpó a Nabal, en cambio, asumió la responsabilidad por el error de su esposo. Ella dijo: «Por favor, señor mío, no tengas en cuenta a Nabal, ese hombre de Belial. Él actúa neciamente tal como su nombre lo indica. Permite que la culpa caiga sobre mí». Abigail hizo 3 cosas notables en su discurso que nos dan enseñanzas para nuestra propia vida. Primero, asumió la responsabilidad y se humilló. En lugar de justificarse, se puso en el lugar más bajo. La humildad desarma el enojo. Como comenta el pastor Charles Swindoll, la humildad es el puente hacia la reconciliación. Segundo, recordó a David su propósito mayor. Profetizó que David sería el futuro rey de Israel y le recordó que la venganza mancharía su honor y su futuro. Le dijo: «El Señor ciertamente hará de ti una dinastía duradera, porque luchas las batallas del Señor, y no se hallará maldad en tu vida». Lo invitó a ejercer dominio propio y a dejar la justicia en manos de Dios. Tercero, presentó una ofrenda práctica de paz. No vino con las manos vacías. La provisión que trajo no era solo un regalo material, sino un símbolo de paz, de arrepentimiento y de un esfuerzo genuino de reparación. Al escuchar las palabras de Abigail, David se calmó. La ira que estaba a punto de estallar se disipó. Él respondió a Abigail: «Bendita seas por tu sabiduría, y bendita seas tú por haberme impedido derramar sangre y hacer justicia con mis propias manos». David reconoció que sin Abigail habría cometido un grave sincado. Abigail volvió a casa y encontró a Nabal celebrando un banquete borracho y totalmente ajeno al peligro que casi había provocado. Esperó hasta la mañana siguiente, cuando estaba sobrio, y le contó todo lo sucedido. La Biblia dice que, al escuchar esto, el corazón de Nabal se le paralizó dentro del pecho y quedó como una piedra. 10 días después, el Señor lo hirió y murió. La justicia fue hecha por Dios y no por David. La historia de Abigail no es simplemente una anécdota antigua, es una brújula para nuestra vida. Nos enseña acerca de la inteligencia emocional, que no es solo una habilidad social, sino un fruto del espíritu. La mansedumbre, el dominio propio y la paciencia. Abigail nos enseña que la paz y la verdadera abundancia provienen de una vida de altruismo, en la que ponemos las necesidades de los demás por encima de nuestra propia arrogancia. Nos muestra que incluso en medio de la pérdida y la injusticia, podemos elegir ser portadores de paz. En un mundo donde el juicio y la ira suelen ser la primera respuesta, la historia de Abigail nos invita a ser como ella, personas que se postran en humildad, que usan la sabiduría para calmar la tormenta y que confían en que Dios hará justicia en su tiempo. Proverbios 15:1 dice: «La respuesta amable calma el enojo, pero la palabra áspera aumenta la ira». Si la historia de Abigail habló hoy a tu corazón y sientes que tu vida necesita una sabiduría que viene de lo alto, quiero invitarte. Tal vez estés viviendo con arrogancia y enojo, como Nabal, o tal vez a punto de cometer un error, actuando por impulso, como David. Existe una paz que calma todas las tormentas, y esa paz se llama Jesús. Si aún no lo conoces, debes saber que Él está con los brazos abiertos para recibirte. Pide perdón por tus pecados y entrégale tu vida. Pídele a Dios que te enseñe a vivir una vida fiel e íntegra, con principios bíblicos genuinos. La verdadera paz y el verdadero contento están en seguir su camino. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades.
Proverbios 16:32. Si este contenido bendijo tu vida, por favor, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan ser alcanzadas con este mensaje de sabiduría y paz.